Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bien, buenos días a todas y a todas. Les queremos dar la bienvenida a una nueva versión del programa Educación en Derechos Humanos para el Chile actual. Como saben, esta es una iniciativa del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en el contexto de la pandemia a través de nuestra plataforma especial para estos tiempos. Ha sido Conectados con la Memoria. Soy Claudio Ramsey, coordinador o jefe del área de educación del Museo de la Memoria, y en esta oportunidad vamos a conversar de un tema contingente que es muy relevante y muy pertinente, sí, a la educación en derechos humanos, como es el proceso constituyente y los variados modos que tiene la gente de poder incidir en temas de alto interés público y que le afectan directamente a las personas. Con nosotros hoy día nos acompaña Gonzalo de la Maza. Él es doctor en sociología y académico del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la Universidad de los Lagos. Una mención especial es que él fue presidente de la Comisión Presidencial sobre Participación Ciudadana y, eh, ¿cómo se llama? Y que tuvo a su cargo entregar una propuesta sobre participación al, ¿cómo se llama? Al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Eh, Vamos a partir dialogando hoy día sobre el proceso constituyente y las variadas formas de participación y cuáles son las expectativas que se pueden dar hoy día en el Chile actual. Para ello, vamos a partir pidiéndole a Gonzalo que pueda hacer una pequeña presentación inicial y luego con Adolfo Ramírez, encargado de contenido y formación del museo, eh, vamos a conducir una conversación dinámica, corta, para hacer entretenido el programa. Así que, Gonzalo, bienvenido. Tienes que activar tu micrófono y puedes compartir la pantalla con tu presentación. Bueno, buenas tardes a todas y todos, tanto al Museo de la Memoria y su equipo como también a quienes están siguiendo el programa. Yo me alegro mucho que estemos conversando de temas de futuro. Todos estamos muy encerrados materialmente y además encerrados en una problemática que nos genera mucha incertidumbre, que nos coloca en una situación muy difícil, después de que teníamos una expectativa muy grande respecto del cambio que se podía producir en nuestro país. Pero esta pandemia, de una manera u otra, va a ceder en algún momento a los temas que están planteados en Chile, y uno de ellos es precisamente la forma como los ciudadanos participan en las decisiones y los asuntos públicos. Entonces yo voy a mostrar algunas láminas de una presentación respecto de ligar esto con el debate constitucional que viene, que me parece que es la manera más concreta de pensar esto en el mediano plazo, digámoslo así. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, que funcionó durante el año 2016 y entregó su informe en 2017, que recordaba Claudio, tenía, digamos, el horizonte del cambio constitucional era un horizonte muy incierto. No sé, nosotros pensábamos en ese momento que, bueno, sabíamos y proponíamos de que sí se debía hacer una nueva constitución donde se garantizara el derecho a la participación, pero también sabíamos que ese proceso no estaba en curso, no estaba en marcha. La situación en este momento ahora es diferente. Ahora ese proceso está en marcha y está momentáneamente suspendido, congelado por las razones que todos conocemos. Entonces, retomemos esa conversación porque esa conversación nos va a servir para el periodo que viene. Yo voy a compartir una presentación aquí. Es bastante más larga y la podemos poner a disposición después si hay algún medio para hacerlo, pero, pero primero tengo que compartir. Pero nos sirve para poder como señalizar el debate. Un segundito, que la técnica aquí. Ya, vamos a compartir. Ahí se ve adecuadamente. Sí, perfecto, Gonzalo. Muy bien. Entonces, yo me voy a centrar en, digamos, en tres cuestiones. O sea, primero es que
el primer punto, la participación en la Constitución del 80 es muy breve, porque la participación no está reconocida como un derecho, por lo tanto, todo lo que se puede hacer, que es lo que se ha hecho en realidad, se han hecho cosas en participación y digamos, hay mecanismos, hay una ley 20.500 de participación ciudadana, en fin, pero no tiene un reconocimiento ni un estatus constitucional. En segundo lugar, eso significa, no, digamos, que más allá de eso, más que allá de que la Constitución no lo haya hecho, es la primera vez que se va a discutir de esto en un debate constitucional. Y entonces el tercer punto, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Cómo intervenimos en ese debate? Y yo sostengo que no solamente se trata del contenido de la nueva Constitución y lo que piense, en este caso, Gonzalo de la Maza, o lo que piense el Consejo Nacional de Participación, de donde yo tomo los principales contenidos que propusimos, sino que también hay que pensar en el proceso mediante el cual lleguemos a la Convención Constituyente y la forma como se dé el proceso de debate constitucional. Esas formas tienen que ser participativas. De otra manera va a ser difícil que se logre el objetivo. Entonces, para no alargarme, digamos que en la Constitución del 80 hay dos problemas. Uno no aparece, no es el tema, evidentemente que no es el tema. Fue una Constitución hecha bajo un régimen dictatorial que no tenía ningún interés en eso. Pero en segundo lugar, donde aparece el problema, donde podía aparecer, es en los mecanismos de ejercicio de la soberanía. Dice, ¿no? La soberanía reside en la nación, dice, y se ejerce a través de dos mecanismos, las elecciones y el plebiscito en el caso del conflicto constitucional entre Ejecutivo y Congreso. Y ese hecho de que establezca que los plebiscitos son una posibilidad de ejercer soberanía es lo que llevó a que la ley orgánica municipal pudiese incluir los plebiscitos municipales. No hay otra fórmula, ¿no? Después se regula, la ley regula que en el caso de los plebiscitos nacionales solo puede ser conflicto constitucional y la ley municipal logró meter ahí un plebiscito de carácter local. El resto son las elecciones. Y entonces, pero ocurre que hay un montón de otras disposiciones de la Constitución que dificultan el trabajo de la sociedad civil y la participación en general. Y un ejemplo muy concreto es la ley de junta de vecinos, que no pudo recuperar esta idea de una junta de vecinos por unidad vecinal, porque el Tribunal Constitucional sostuvo que la Constitución garantizaba la libertad de elegir y por lo tanto ellos entendían de que eso era obligar a la gente a pertenecer a una junta de vecinos. Entonces, conclusión, no es que a la Constitución le pudiéramos agregar un capítulo, sino que hay que reformularla, porque no, por ese lado no se puede caminar. Entonces, bueno, pero que necesitemos hacerlo no significa que sea fácil hacerlo. Ese es el punto. Primero, porque nunca lo hemos hecho a través de una convención. Nunca hemos tenido un órgano elegido por nosotros, incluso aunque participen parlamentarios. Aunque se impusiera la tesis de convención mixta, aún así serían electos. Eso nunca ha ocurrido y nunca se ha debatido sobre esta. Y nunca hemos tenido una convención paritaria en términos de género. Entonces estamos ante una oportunidad, ¿no? Pero también ante una novedad. Y eso significa que no sabemos bien cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y yo quiero enfatizar en eso porque sabemos muy claramente, lo más probable que quienes nos están escuchando y viendo compartan la idea de que la participación debe crecer. La demanda está establecida, los movimientos sociales la plantean, el 18 de octubre la planteó, los diálogos constitucionales durante el periodo Bachelet también. O sea, eso no es el problema. Todos quisiéramos eso, pero el problema es construir algo sólido, sustentable, que resulte, que funcione. Y eso no sabemos muy bien porque no tenemos mucha tradición en eso. Y estas cosas no tienen soluciones mágicas. Nosotros hemos recorrido otras experiencias históricas, otras experiencias de países y no tenemos que copiar el modelo de tal país. No hay eso no existe. Entonces, esto solamente para llamar la atención de que aquí tenemos que trabajar los detalles, los diseños, la legitimidad del proceso, los recursos que se ponen en juego, la sustentabilidad de lo que hagamos. Podemos hacer a lo mejor un gran diseño inicial y que no sea sustentable porque luego alguien lo echa abajo. En fin. Entonces, digo que hay tres áreas de intervención y voy a sintetizarlas muy brevemente nomás para que hacemos la conversación, después las podemos profundizar. Lo primero es que no está todavía seguro, o sea, que el plebiscito que se haga y la elección de convencionales y la propia convención constituyente tienen que ser
superar el desafío de legitimidad. Tiene que ser visto como algo legítimo por parte de la enorme mayoría de la ciudadanía. Si no, va a haber convención, pero su legitimidad va a ser baja. Y por lo tanto, van a haber muchos grupos que van a descreer de lo que ahí se haga. Lo van a considerar una reglín más. Estos son los mismos de siempre. Lo que discuten no me interesa. Yo tengo problemas de subsistencia porque me quedé sin trabajo y resulta que están discutiendo sobre, no sé, el derecho humano al medio ambiente sano. ¿Entienden? O sea, ahí hay un... Entonces, esto tiene que ser visto como un motivo de esperanza, es decir, que en esa discusión vamos a lograr algo que nos interesa. Yo no me voy a detener en eso, pero solo digo que eso significa que hay dos desafíos básicos: ligar los temas constitucionales con los temas que nos están apretando hoy, que la pandemia nos muestra con toda su agudeza. Si no logramos vincular esas dos cosas, el debate va a quedar en el aire y mucha gente va a decir: no hay que discutir una constitución, lo que hay que discutir es el salario mínimo, ¿no? O sea, como oposición entre las dos cosas. Y lo segundo es que los que más se movilizaron y los que menos afectados están por la pandemia son los jóvenes y los que menos votan. Y por lo tanto, atraer a los jóvenes a este proceso es fundamental. Lo dejo ahí. Entonces, bueno, la primer prueba, cómo resulta el plebiscito y cómo resulta la elección de la convención. ¿Cuántos votan? ¿Cuántos votan en octubre? ¿Cuántos votan en abril? Aunque sean pocos, igual la convención se va a establecer. Y por lo tanto viene el segundo desafío, que es cómo se va a debatir. No, esa convención que se elija no es lo mismo que elegir un parlamento. No es lo mismo que elegir a un grupo que tiene sus normas, que debate y luego saca sus leyes y nos informa, ¿no? Y a lo más lo criticamos o lo comentamos por la prensa. No, se trata de generar un proceso participativo en el cual, digamos, de lo que salga de ahí, independientemente de cuánto hayan votado, sea visto como legítimo. Y yo ahí voy a enfatizar solo una cosa, y es que en torno al tema de la participación hay una mezcla, sobre todo en la élite política, pero no solo, una mezcla de ignorancia, de temor y de disputas legítimas. En respecto a la ignorancia, es decir, no saber cómo se hace, confundir la participación, creer cualquier cosa como participativa, o no haberlo practicado simplemente. Como no hay mecanismo, entonces no es fácil hacer eso. Ahí hay que hacer educación. O sea, necesitamos educarnos en eso. Respecto de los temores, tenemos que reducir incertidumbre y infundir confianza. O sea, tenemos que tener un proceso en el cual confiemos y sentir que va a ser para mejor. De otro modo, el temor subsiste. Puede ser de otras personas, no quizá de esta audiencia, pero igual es importante. Y por último, respecto a las disputas políticas legítimas, hay que debatir con buenos argumentos. Hay que ver cómo se complementa la democracia representativa con la directa, si los mecanismos tienen que ser vinculantes y cuándo, etcétera, etcétera. Ahora, eso es respecto del debate, pero también es respecto al proceso, ¿no? El proceso, y no, si hay interés lo comentamos después, el proceso tiene que ser un proceso participativo y hay muchas ideas que desarrollar ahí porque no lo hemos hecho antes. Por ejemplo, durante el proceso de los encuentros que se hicieron en el periodo Bachelet, surgieron esta idea de los encuentros autoconvocados. Con una metodología común, cualquiera podía juntarse. Bueno, esa misma metodología, tanto lo que ocurrió en ese momento y su sistematización, como la metodología podrían ser utilizados ahora. Porque, ¿qué tal si abrimos un periodo de encuentros autoconvocados? Que sean reconocidos, que un equipo lo haga llegar a los que están hablando en la convención. Y así, hay varias otras propuestas aquí. También el Consejo de Participación, cuando desarrolló su trabajo, hicimos muchas audiencias públicas. Bueno, ahí habría un aprendizaje de audiencias públicas para la convención, pero también iniciativa popular de acuerdos para la convención. Con tantas firmas y con tales condiciones, la ciudadanía puede hacer llegar y la convención tiene que discutir. En fin, termino con lo del contenido, que es la última parte, pero que es lo primero que se nos ocurre. Bueno, ¿cómo va a quedar garantizado? Bueno, es que si no ocurren las cosas anteriores, no va a quedar garantizado ni va a quedar adecuadamente. Pero la idea central aquí es que el ordenamiento constitucional debe incluir la participación como un valor rector. Las constituciones tienen como 4 o 5 valores que
orientan su contenido en el conjunto, así como la libertad es un valor o la igualdad, nosotros creemos que la participación está a ese nivel. Y por lo tanto, que el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través de los... Incluir ahí, digamos, eso inmediatamente se traduciera en que a través de los instrumentos de participación directa, a través de las elecciones de legisladores y autoridades, y a través de mecanismos de carácter deliberativo. Es decir, la democracia directa pasaría a ser uno de los canales de ejercicio de la soberanía. Ahora bien, ¿qué significa eso? Significa que todos y todas los ciudadanos tienen derecho a participar, independientemente si son chicos, grandes, menores, mayores, viejos, jóvenes, reos que están en la cárcel. Ah, La ley establecerá cada una de las formas de participación, pero no en la Constitución actual la soberanía, como está restringida a la ciudadanía política, a los mayores de 18, no condenados por delito, etcétera, dejan fuera, por ejemplo, a los niños. O sea, no forman parte. Acá a los niños quizás no van a participar en elecciones, pero ¿por qué no pueden participar en otro tipo de mecanismo? Y así. Y entonces, y con esta parte cerramos la presentación inicial. Eso nos daría pie para generar mecanismos que la Constitución garantice, que puedan asegurar qué cosa, la incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos. Es decir, no solamente es mecanismo para que tengamos muchas reuniones y nos pasemos votando cada 15 días, esa no es la idea, eso no atrae a nadie. El punto es que tengamos mecanismos que nos sirvan para que la ciudadanía pueda pesar de mejor manera. Adicionalmente, los mecanismos electorales que conocemos, la democracia representativa. Y entonces ahí las propuestas, el repertorio es amplio, pero el repertorio puede, ojalá, establecerse, no de manera taxativa, o sea, no cerrar a nuevos mecanismos, porque pueden haber otros. Pero hay mecanismos como los plebiscitos, como ampliar la facultad plebiscitaria a otras cosas. Por ejemplo, en el ámbito comunal, podrían los planes reguladores de los municipios sancionarse a través de un plebiscito. Algunas reformas constitucionales podrían pasar siempre a través de un plebiscito. Pero también, y de los plebiscitos algo sabemos, pero del resto no sabemos. Iniciativa popular de ley, que un número de ciudadanos pueda presentar propuestas al legislador y que esas propuestas deban ser consideradas, deban ser analizadas y luego votadas. Y también eso se podría complementar con referéndum revocatorios de leyes, en el caso de leyes que digamos que presenten vicios severos en algún periodo. Todo esto hay que analizarlo, pero que la ciudadanía pueda impugnar una ley. En Uruguay me parece que hay un periodo de 6 meses después de una ley donde eso se puede hacer. Es complicado porque desafía la facultad de los legisladores, pero es una institución que existe y se debiera analizar. Lo mismo, bueno, las elecciones populares debieran tener la posibilidad de tener referéndum revocatorio en el caso de algunas autoridades, siempre y cuando han sido, digamos, hechas bajo la modalidad de voto programático, es decir, donde un candidato o candidata se compromete a algo, y luego entonces puede ser revocado si no cumple ese algo, bajo ciertas condiciones bastante restrictivas. No puede ser esto, que no me gustó, no salí elegido, entonces desafío, digamos, impugno la elección. Y por último, digamos que están los mecanismos que conocemos un poquito más, que son los mecanismos de participación en políticas públicas, ¿no? Ahí tenemos muchos consejos, tenemos ordenanzas de participación, y tenemos distintas normas de participación. El problema de esos mecanismos hasta ahora es que no están vinculados a las decisiones que se toman. O sea, ese es el problema de fondo. No tienen vínculo a las decisiones y no están suficientemente respaldados en los recursos institucionales, humanos, financieros. Eso lo resuelven las leyes y las políticas públicas. Pero lo primero, que estén vinculados a decisiones, se tiene que resolver a este nivel de arriba. O sea, si voy a instalar un mecanismo, el más importante es aquel que vincula las decisiones, aun cuando pueda ser un mecanismo consultivo, pero una consulta obligatoria para decidir algo, y vinculada por lo tanto a esa decisión, donde el que decide tiene que responder a lo que consultó. Bien. Pero también quiero agregar dos cositas. Una es que en el caso nuestro están todos vinculados a el Poder Ejecutivo, a la ejecución de las políticas públicas y a la implementación en su mayoría. Pues resulta que las políticas públicas nacen de la legislación. Cuando se aprueba una ley por natal obligatorio, bueno, el Ejecutivo la va a implementar, pero el Legislativo la discutió. ¿Qué mecanismos tenemos en el Legislativo para participar? Casi ninguno.
las audiencias, así que uno parlamentario lo invita, entonces va para allá y qué sé yo. Recién, la semana pasada hubo una actividad de creación desde el Parlamento de, no sé si se llama Congreso Ciudadano o algo así, no sé exactamente en qué consiste, pero por ahí hay que avanzar. O sea, el debate legislativo debe tener muchos más mecanismos que permitan ese diálogo con los legisladores y que le den derecho a los ciudadanos a participar ahí. Y por último, lo que ya dije, no cerrar. Y por lo tanto, la ley puede establecer otros mecanismos. Esta cosa, digamos, surge de la innovación, surge de otras experiencias, etc. Bueno, yo me voy a quedar ahí. Hay más cosas que podría decir, pero mi énfasis es que no se trata solamente de coloquemos mecanismos en la ley. Lo que se trata es de pasar a una nueva etapa. Y ahí tenemos que ampliar nuestras capacidades y derechos para intervenir en los asuntos que nos interesan. Y eso tiene que estar, en este caso, instalado en un cierto nivel, no con mucho detalle, pero por lo menos garantizado por la Constitución. Y entonces eso es garantizar la participación como un derecho exigible, es decir, algo en el cual si no me lo cumplen, yo puedo ir recurrir a alguna instancia que me lo va a garantizar. Y eso tiene que permitir ampliar las formas de participación, los estándares que esta participación tiene y los mecanismos concretos que se utilizan. Y ese es el criterio, la exigibilidad. Puede servir, eso es lo que tenemos que priorizar. Me quedo hasta ahí para no abusar de la presentación inicial que me permitieron hacer y pasemos a conversar. Ya, pues. Oye, muchas gracias, muy interesantes, muy incidentes, pertinentes las propuestas. Eh, Como joven voy a dejarle el paso primero a Adolfo. Yo conozco a Gonzalo, entonces prefiero que, que parta Adolfo. A ver, que tiene Perfecto. que, tiene que dejar de compartir, entiendo, La Gonzalo, pantalla. la pantalla. Tiene que pinchar abajito donde... Ahí está. Perfecto. Gonzalo, me tomo de algo que mencionabas en tu presentación, que me parece muy, muy importante, que tiene que ver con respecto al desafío de la legitimidad. No es solamente la necesidad de incluir mecanismos de participación, sino que estos tengan un componente de legitimidad por parte de la misma ciudadanía. Y te lo menciono porque si uno ve el panorama en Chile de participación ciudadana, nos surgen ciertas como contradicciones si lo vemos a simple vista. Contradicciones como, por ejemplo, que en las elecciones está votando aproximadamente el 30% del padrón con respecto a las municipales, pero por otra parte tienes una demanda por participación en las calles que se ve expresada a partir del 18 de octubre, que con el 8M feminista, con casi 2 millones de mujeres en las calles, se ve una necesidad de participación. Pero por otra parte surge esta contradicción de que por primera vez tenemos la oportunidad de cambiar la constitución que nos heredó Pinochet con Jaime Guzmán, pero cuando una institución formal del Estado genera este acuerdo para el cambio, desde las calles también existen sectores que dicen esto es un acuerdo ilegítimo, esto es un acuerdo a la espalda de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo conjugamos este deseo de participación con este descrédito de las instituciones que nos pueden otorgar en este momento los mecanismos para hacerlo? ¿Cómo conjugamos esta intención de millones de personas en las calles con la necesidad de tener legitimidad para los mecanismos de participación? Ese problema, yo por eso puse tanto énfasis en lo de la legitimidad, porque la verdad es que si el día de mañana de ese conjunto de mecanismos participativos que yo propuse al final, que plebiscito, que revocatorio, que esto, que lo otro, se aprueba la mitad, no es tan importante. Y lo importante es que aquello que se apruebe efectivamente sea visto, tanto por aquellos que lo aprueben como por el conjunto de la ciudadanía que respalde y diga, sí, ahí tenemos un camino, ese camino lo vamos a aprobar, y el día de mañana, cuando nos convoquemos a un plebiscito, vamos a ir porque, bueno, porque es nuestro. Eso es lo que no pasa con la política institucional hoy día en nuestro país. Ese es precisamente el problema, de que hoy se ha demorado tanto este cambio, esta instalación mínima de mecanismos que nos garanticen la participación, que se ha producido una brecha casi insalvable. O sea, es casi como que cualquier cosa que sucede en el ámbito institucional tiene, por el contrario, no sé, una buena mitad de las personas, pongámoslo en esos términos, que dicen, no, eso no me lo creo. Porque ocurrió ahí, no me preguntaron a mí, no tengo idea, no es lo que yo quiero. Y por último, desconfío. Fíjense que estoy en un foro, en un chat en el que participo de dirigentes sociales muy amplio, surgió este tema
la reducción del pasaje al adulto mayor, ¿ah? La reducción del pasaje de transporte, una medida por la cual las organizaciones de adultos mayores venían peleando hace mucho tiempo, se redujo a la mitad, o sea, ¿no? Bueno, gran parte de los comentarios fue, esto debe tener letra chica, hay que fijarse en la letra chica, y alguien preguntaba, ¿pero cuál es la letra chica? Nadie decía que ahora, si no había letra chica, aparentemente, ¿no? Yo no lo he estudiado, pero parece que no hay letra chica, simplemente se logró algo. Pero incluso eso, que era un logro de los adultos mayores, era descreído por los propios dirigentes como diciendo, no, esto lo aprobó el gobierno, así que debe ser algo de letra chica. Bueno, entonces ese es un problema fundamental. Yo diría dos cosas. Una, y por eso puse tanto énfasis en el proceso. Si el proceso no es visto como una esperanza que renace, o sea, de que por lo menos una fracción de las personas que se manifiestan masivamente no siente de que esa es una buena alternativa para abordar algunos de los problemas, estamos mal. Eso no va a ser para todos, porque no todos van a tener esa percepción precisamente por lo profundo del proceso. Mira, en el último presupuesto participativo de Villa Alemana participó más gente que la que participó en la elección municipal. O sea, 29.000 personas participaron en la elección municipal, 32.000 en el presupuesto participativo, que era para repartir 300 millones, o sea, era una cosa de no gran significación. Y sin embargo, eso ya era una institucionalidad. Claro, para que eso ocurriera fue que había compromiso del gobierno comunal, hubo funcionarios comprometidos, había organización, una serie de condiciones. En esas condiciones las cosas pueden ocurrir. Eso va a ser un proceso, porque está muy deteriorada la relación entre estos dos mundos. Y es donde yo pongo, ahí es donde yo pongo énfasis en el tema de los jóvenes. Porque, por lo que dije, porque los jóvenes son los que más se movilizan, los que más descreen y los que menos votan. Y es totalmente entendible por qué eso ocurre. O sea, eso de que vote poca gente es incluso una parte del problema. Votan poca gente y votamos los más viejos. Y por lo tanto, esa contradicción, hay que tender puentes. ¿Qué significa eso? Bueno, que en la convención, los convencionales, ¿cuántos jóvenes van a haber en los convencionales? Tendrá que ser, no sé, una cuarta parte, un tercio, o sea, no sé, o va a ser un grupo que se va a autoarrogar, digamos, la capacidad de dialogar con esas personas que no están representadas, de hecho. Y lo mismo, ¿cuántos van a ir a votar? Te agrego una última cosa así, es que en el sentido de que también no hay que hacerse la expectativa de que una institución, cualquiera esta sea homologable con la participación directa en la calle a través de organizaciones. Hay un componente de autonomía, hay un componente de diversidad que es sano, que es necesario, incluso un componente de conflicto. O sea, la sociedad civil está también para colocar aquellas cosas que no están en la institucionalidad. Cuando el movimiento, digamos, contra la discriminación y por los derechos sexuales, etcétera, se manifestó y logró incluir leyes que favorecen a esa minoría que estaba afuera. Y ha logrado bastantes cosas. No, otros territorios no han logrado. El movimiento indígena, con todo y todo, no ha logrado eso. Entonces no es raro que sea más confrontativo. Entonces ese es un punto fundamental y tenemos que trabajar en esa dirección, que esta oportunidad sea una oportunidad no para elegir al que más quiere ser candidato, sino que para avanzar, aunque sea un poco, en un nuevo esquema que no va a resolver ningún problema. O sea, el nivel de vida va a quedar igual una vez que se apruebe la Constitución, pero debiera abrir un terreno para que cuando se vuelva a discutir sobre salario mínimo, se discute en términos que son los que la ciudadanía quiere. Ok. ¿Tú quieres preguntar de nuevo, Adolfo? Solo complementar un punto, que creo que en el ejemplo que diste de Villa Alemana, hay una cuestión que es muy interesante, ya que mencionaste como el concepto de los jóvenes, yo que me siento un poco más representado por el rango etario, creo que para las generaciones que nacimos después de la dictadura, vimos durante los últimos 30 años que muchas de las instituciones que tenían un atisbo de participación, por una parte, esta participación jamás era vinculante, por lo tanto la capacidad de incidencia que te motivaba a reunirte y trabajar y dar parte de tu vida para algo que no va a tener una real incidencia. Y ahí creo que la vinculación de las decisiones es una cuestión fundamental. Y por otra parte también el problema de la cooptación.
Existían muchos lugares donde la participación ciudadana estaba liderada por los gobiernos locales, pero al estar cooptados por partidos políticos, al estar cooptados por el clientelismo, básicamente es muy poca la capacidad de cintura que se dice en el fútbol para poder moverte. Entonces creo que ahí hay un tema que también hay que observarlo para entender por qué la baja participación. ¿Y cuáles son los valores y los valores que hoy día predominan? Son particularmente en las generaciones jóvenes, no solo post dictadura, sino que post crisis económica. O sea, pensemos en una serie de cambios que la sociedad chilena tiene. O sea, hoy día existen 1,5 millones de jóvenes que están en la enseñanza superior. O sea, eso hace 30 años eran 200.000 personas. O sea, entonces es otro joven, ¿no es cierto? Es otra juventud que tiene otras aspiraciones, etcétera. Uno de los valores es la autonomía individual. O sea, yo no estoy dispuesto a participar en aquello que otros controlan en mi nombre. O sea, eso tiene un componente de individualismo que a uno le puede parecer, que en fin, bueno, pero también tiene un componente de libertad, ¿no? Y que a mí me gusta tal cosa, etcétera. ¿Dónde está el problema? Porque este es un problema para la política en general, no solamente en Chile. Lo que pasa es que en Chile se agudizó, pero que es que la posibilidad de producir proyectos conjuntos, colectivos, más amplios, se hace muy difícil, porque cada uno, porque no se alcanza a percibir incluso la necesidad de. ¿Ah? O sea, es algo así como, ¿para qué quiero una constitución? Y en realidad lo que me interesa son cosas muy específicas mías, que me dejen tranquilo, que tenga mi ingreso. O sea, no alcanzo a percibir dónde se produce la movilización colectiva frente al abuso. Nos están abusando, o sea, están abusando de nosotros. No estamos ahí, nos están pasando a llevar. ¿Y cómo reacciono? Bueno, primero a lo mejor reacciono, me echo para el lado, pero ya no me echo para el lado, ya voy a la pelea. Pero esa es la mitad del problema, porque el resto del problema es cómo me pongo de acuerdo. Si uno observa todos los carteles, por ejemplo, de las manifestaciones después del 18 de octubre, la diversidad es enorme. Entonces, ¿qué proceso era interesante? El de los cabildos. Cuando se empezaron a producir los cabildos, que esos cabildos eran para empezar a conversar, bueno, ¿cómo hacemos para convivir? ¿Cómo lo hacemos? Porque en realidad no pensamos tan similar. Estamos todos de acuerdo en que esta cuestión no. Pero hay que dar el paso siguiente. Ese proceso tiene que reconstruirse. Antes en Chile, eso se hacía a través de la política y grandes colectivos se reconocían en esa disputa. Y yo estaba cada uno estaba con su familia, más o menos, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Con su corriente. No era que la gente fuera tantos militantes políticos, sino que se sentían identificados con un liderazgo, sabían que algunos estaban por el socialismo, otros, etcétera, ¿no? Eso ya no existe. Entonces, la política perdió un poco ese papel y hoy día tenemos que reconstruirlo de otra manera. Y ahí estas instituciones son muy importantes, estas formas de participación. Oye, Gonzalo, te quiero contar que está haciendo esto transmitido en Facebook Live y estamos recibiendo preguntas. Entonces, te quiero compartir las 3 preguntas que me han llegado. Disculpa, voy a leerlas. ¿Cuál debiese ser el aporte en este proceso constituyente, por ejemplo, de instituciones como universidades, ONG? Si quieres, te hago las 3 preguntas al tiro. Ya. Después, están solicitando algo que después lo vamos a contar. Podrían hacer cursos online sobre el proceso constituyente, que todos lo necesitamos, están señalando algunos jóvenes. Necesitamos educarnos en el proceso. ¿Y qué recomendaría Gonzalo a la hora de nosotros elegir a futuros convencionales? ¿Cuáles deberían ser los criterios en materia de participación y de democracia directa? Te dejo esas 3 preguntas. Y puedes seguir mandando preguntas a los... Perfecto. Las 2 primeras están totalmente relacionadas. Precisamente el rol de educación que tenemos, de autoeducación y educación en este proceso es fundamental. Por lo que dije antes, o sea, nosotros tenemos muy poca práctica. Entonces, aquí lo que conocemos la lucha social, que es un activo que se ha reactivado, pero tiene mucha tradición. O sea, eso de luchar en la calle por las cosas, eso ha existido, no sé, por lo menos 100 años, digamos, más. Entonces, eso más o menos lo conocemos. Y eso tiene hoy día. También conocemos el clientelismo, que es otra forma de participar, que Adolfo lo señaló. O sea, que yo sí participo, pero en el fondo estoy intercambiando ahí con los votos, la adhesión a alguien, a algún liderazgo, por recibir algún beneficio. Pero no, y conocemos también la reivindicación, ¿no? Es como nuestro gremio tiene tal problema y pelea por pero acá tenemos que entrar a un proceso donde mi reivindicación entra
batallar con todas las demás reivindicaciones, y donde ya no nos sirve decir solamente es que no nos escuchan, ¿ah? Es que el gobierno no nos escucha, entonces lo puedo criticar desde que me levanto hasta que me acuesto, pero todavía no he avanzado nada, porque tengo que construir una forma distinta, un gobierno distinto. Entonces, bueno, eso para mí hay, por lo menos los dos primeros factores que yo señalé, de los temores y de la ignorancia, creo que se pueden afrontar con un poco de educación. Pero también el tercero, de decir, bueno, pero las disputas hay que enfrentarlas con deliberación, con argumentos. Tenemos que aprender a conversar. ¿Qué mecanismo de participación fortalece la democracia representativa y cuál la debilita? Pero también hay gente que dice, no, pero es que yo no creo en las representaciones. O sea, por ejemplo, frente al plebiscito y a la convención, me contaban una experiencia donde justamente reuniéndose con jóvenes que estaban, organizaciones para tratar de estar por el apruebo, decían, nosotros vamos a estar por el apruebo, estamos en eso, estamos de acuerdo, pero no por los mecanismos de constituyentes, ni por ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque la constitución la estamos haciendo nosotros aquí en la asamblea, en la plaza. ¿Entiendes? Idea más autonomista, que es válida, o sea, no es que uno puede decir, no, pero eso, bueno, si quiere discutir de que eso no es la manera, bueno, tiene que entrar a la deliberación, y no estamos acostumbrados a hacer eso. Entonces, cuando se pregunta por las universidades y las ONG, yo ahí pondría la discusión, bueno, discutamos, confrontemos una visión más asambleísta, con una más representativa, con una más mixta, o sea, discutamos, y no solamente descalifiquemos, porque no, entonces, ¿qué es la situación hoy día? Tenemos que pasar una... Y entonces creo que hay un rol muy fundamental de todas las instituciones, como este mismo museo, pero todas las que puedan favorecer desde la deliberación hasta la confrontación de posiciones y la ampliación. Porque en los medios de comunicación, por ejemplo, se debate bastante, pero el circuito de los invitados a debatir es muy pequeño. Es muy... Entonces, los medios están cayendo, por ejemplo, en el estallido social, y más todavía ahora, los medios que tenían bastante respaldo de la ciudadanía están cayendo también en la ilegitimidad. Son vistos como un ente manipulador. Bueno, digamos eso. Y lo último, que me parece muy interesante que nos pongamos a pensar, bueno, entonces, ¿a quién tenemos que elegir? ¿Qué criterios usamos para elegir? Yo creo que hemos logrado algo que es la paridad de género. Entonces, yo, por ejemplo, ahí pienso de que cualquiera que se sienta comprometido con el proceso constitucional debiera estar desde ya buscando quiénes van a ser las candidatas, porque candidatos varones van a sobrar. O sea, ahí el problema va a ser el contrario, cómo reducir el número de gente que quiere, porque hay muchos más líderes y todo eso que ya tienen capital político para eso. En cambio, mujeres no. Entonces, bueno, si me interesa pensar en eso, creo que esa es una. Luego el tema de los jóvenes que ya planteé. O sea, yo creo que independiente de cualquier cosa, si la constituyente no tiene un componente significativo de jóvenes, no va a funcionar. O sea, ahora, y el tercer elemento sería, bueno, fijémonos en el contenido y en el proceso que se va a desarrollar más que en las personas. Porque si tenemos supongamos, si tenemos iniciativa ciudadana de acuerdo constitucional, y se incorpora eso, bueno, a lo mejor los electos no fue tan bueno el elenco, pero tenemos un mecanismo para ingresar con nuestras propuestas. Si no lo tenemos, en cambio, esa pelea también me es importante desde el comienzo, un reglamento que es, mira, desde cosas como el lugar donde se realice la convención. O sea, tiene que ser un solo lugar, centralizado, ¿ah? No es ese un factor, entonces yo decía, bueno, por ejemplo, una propuesta podría ser un lugar central, que donde funciona una secretaría, las reuniones de asamblea, pero por lo menos un par de lugares en el país, uno en el norte y otro en el sur, donde digamos, se reúnen los delegados que vienen de esos lugares, qué sé yo, y también las comisiones, ¿por qué tienen que funcionar todas en un mismo lugar? Podrían descentralizarse. Más encima ahora estamos todos expertos en comunicación telemática, en realidad, pero cosas como, digamos, lo que quiero es ampliar la conversación, no solamente a la elección del profesional, que ya es un punto bien importante, pero sino que también a los mecanismos que nos permitan, más allá de quienes sean electos, que los temas que queremos que se discutan. Y estos temas tienen que ingresar. O sea, aquí hay una prueba, uno puede colocar ese punto, el punto de la participación. ¿Estás por garantizar mecanismos, sí o no? O sea, Claro. una cosa, porque la
Constitución no los tiene. Eso sería una pregunta para el convencional, digamos, o la convencional, el asambleísta. Pero hay otras que van más allá del asambleísta. ¿Cómo conversamos con ese cuerpo deliberante? Por ejemplo, yo pensaba como lugar, un lugar que podría ser, tendría que ser un lugar que tenga cerca, al lado, un gran espacio público donde se puedan hacer lo que se hace para muchos encuentros internacionales, por ejemplo, foros paralelos. ¿Ah? Un lugar donde haya la sociedad civil tenga su stand y discuta y qué sé yo, y vasos comunicantes. Un buen equipo de sistematización que esté permanentemente registrando todo lo que llega, y también lo que no llega. ¿Qué pasa si, por ejemplo, empieza a funcionar y todo, pero un equipo que vaya siguiendo? Mira, sabes que hemos recibido mucho de las organizaciones sindicales, en fin, o de los empresarios, pero no tenemos nada de los pueblos indígenas. Entonces, el equipo puede decir, mira, tenemos que diseñar mecanismos durante el transcurso para ir a esa escucha. Yo creo que eso se puede hacer no solo al final, sino que durante el proceso. Si no, si son solamente el convencional y su conciencia, entonces vamos a tener una especie de parlamento al lado del otro parlamento. O sea, eso no va a funcionar. Oye, Gonzalo, ahora aterrizando ya en la realidad de la realpolitik, mucho se debate hoy día de que con la pandemia el itinerario se ha vuelto incierto. ¿Eh? Y hay más, hay una iniciativa de parlamentarios que estuvieron por el acuerdo al inicio y hoy día están empeñados no solo en el rechazo, sino que definitivamente auspiciando el reemplazo de esta instancia consultiva inicial. ¿Eh? O sea, eliminar todo el proceso y que, qué sé yo, esto sea reemplazado por varias fórmulas muy creativas, muy originales, incluso rescatando lo que despreciaron y se burlaron tanto que fue el proceso, la consulta que hizo la presidenta Bachelet. Entonces, ¿cómo ves tú la factibilidad y los riesgos de que este entramado gran, valioso que nació en el acuerdo se vaya diluyendo en los hechos por la falta de voluntad de la autoridad, por las condiciones físicas? Tenemos una pandemia, el riesgo es bastante alto, y el entusiasmo, o sea, la gente al final... Exactamente. No sé, te lo planteo porque ahí hay un dilema, un drama de los... Y puede que al final los escépticos terminen teniendo razón. Claro, claro. Yo creo que, a ver, yo creo que hay dos cosas que podrían ayudar a que esto, o sea, me parece que es fundamental que el proceso se respete. O sea, que el proceso si por razones sanitarias es difícil hacerlo en octubre y hay que hacerlo en enero, bueno, eso puede ser, pero más allá de eso me parece que no. Eso yo no lo mencioné, o sea, para mí yo no me metí en el tema de que el plebiscito se haga, eso es lo primero, eso es lo primerísimo, ¿no? Que se haga. ¿Y por qué es importante que se haga? Por las razones que señaló Adolfo en su primera pregunta. O sea, aquí no nos sirve para efectos de construir una legitimidad distinta de esas instituciones en las que ya no creemos, para que podamos construir, como dice Fernando Atria, una política que sea capaz de hacer transformaciones, capaz de hacer cosas, y por lo tanto que podamos creer en ella. Esa es la razón por la que no creemos, por lo que tú dijiste, Adolfo. Me reúno, hago mi iniciativa, pero mi iniciativa en realidad nadie la toma en cuenta, no tiene ningún efecto, y por lo tanto o me vuelvo hacia mí mismo nomás y digo, trabajo con los míos y no me preocupo más, ¿no? Autonomía completa, me separo, ¿no? O simplemente le tiro piedrazos a la autoridad. O sea. Entonces, ese punto es fundamental. Y entonces, ¿eso corre riesgo? Sí, por supuesto que corre riesgo. Y ahí de nuevo, el hecho de tener un acuerdo que se tradujo en una ley, que es el efecto directo o indirecto de la insurrección de octubre, ¿no? El estallido por un lado, pero luego todo lo que siguió, la movilización intensa que siguió, eso fue lo que produjo el acuerdo. De otro modo, no me imagino yo cómo un partido como la UDI hubiese, digamos, firmado un acuerdo así. O sea, fue el temor y el cálculo de decir, bueno, esto es mejor que no tenerlo, ¿no? Bueno, entonces, a veces no se ve así, porque en ese mismo momento, tal como dijo Adolfo, se vio por los movilizados como una especie de arreglín, ¿no? Esto es un acuerdo que
Pero resulta que hoy día ese arreglín hace que tengas un itinerario constitucional establecido legalmente, y por lo tanto eso reduce mucho las posibilidades, porque tendrías que cambiar la ley. Esa es la diferencia de tener una institucionalidad sustentada en una ley, que tú lo llevas a la política y hoy día no hay condiciones políticas para detener el plebiscito. Pero bueno, ese es como en ese sentido es fundamental por lo que necesitamos. No necesitamos simplemente que haya una nueva constitución, porque puede haber una nueva constitución que tenga los mismos problemas de esta, aunque sea mejor incluso. O sea, aunque resuelvan el contenido, si no tiene legitimidad, no es vista como legítima. Por ejemplo, esa propuesta de que sea el próximo Parlamento. Esa propuesta que sea el próximo Parlamento que en realidad esté la Constitución. No solamente es poco práctica, porque los parlamentarios tienen que legislar sobre una serie de otras cosas, sino que además, en este punto, digamos, disminuye la legitimidad de manera significativa, dada la legitimidad que hoy día tiene el Parlamento. En otro país, en otro momento, quizás podría ser, démosle facultad al Parlamento y nosotros apoyamos a nuestros parlamentos. Podría ser, pero acá no, eso no es posible. El plebiscito, dentro del plebiscito es un punto fundamental, porque es la reafirmación de una voluntad clara. O sea, si el plebiscito resulta, no sé, 55-45 o votó los mismos 30%, vamos a tener problemas. O sea, aun cuando haya plebiscito, o sea, eso no... Entonces, por lo tanto, yo creo que condiciones objetivamente se puede hacer. ¿Ah? O sea, hay maneras que la votación sea, digamos, incluir varios días. Hay propuestas súper concretas, más de un día de votación, que te permiten, hay gente que propone que el primer día voten los mayores, por ejemplo, la población de mayor riesgo, que esté con todas las condiciones. El segundo día voten, diferenciar por ese lado. Más horas de votación, de tal manera que no tengas aglomeraciones. Bueno, cosas tan simples como las que se han planteado antes, a garantizar un transporte gratuito, pero no solo gratuito en este caso, sino que seguro a los lugares, qué sé yo. O sea, pero también votación anticipada, que puedan gente enviar su voto, en fin. O sea, si hay, y eso sí depende de la voluntad, no de la ley. Y ahí sí, cualquier institución que no tiene voluntades políticas que la respaldan, se puede volver lo contrario de lo que pretende. O sea, pues, puede volverse una mascarada, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que se sostengan, digamos, actores políticos respaldando el itinerario es fundamental. ¿Y de qué depende eso? De la presión social. O sea, no estamos en el mismo ambiente que estábamos en marzo. En marzo el ambiente, la situación era justo la contraria. A pesar de que mucha gente no creyera mayormente en el plebiscito, después de las manifestaciones del 8 de marzo, que fueron muy masivas, se iba a encarrilar solo el proceso. O sea, todo iba a sumar, cualquier movilización finalmente, salvo que fuera directamente contra el plebiscito, cosa que no iba a ocurrir, iba a darle más fuerza al plebiscito. Y ahí se iba a sacar el tema sin mayor problema. Y todos tenían la misma expectativa, opositores y oficialistas tenían la expectativa de que iba a ganar el apruebo y que iba a ganar la convención. Correcto. La asamblea. Bueno, eso no es así ahora y por lo tanto sí, el riesgo es mucho mayor. Pero agrego el punto que mencioné a la pasada en la presentación. Si no somos capaces de mostrar de que debatir una constitución tiene directa relación con los problemas de mala atención en salud que tenemos hoy día, o de las dificultades que hay para garantizar el ingreso de los trabajadores, o respecto a las desprotecciones que la gente se encuentra y la forma como se gestiona este debate sobre sacar o no sacar fondos de los fondos. Bueno, el problema es por qué la gente, digamos, quiere sacar sus fondos porque no confía que los que están administrando sus fondos vayan a beneficiarlo en su pensión futura. O sea, digamos, hay un punto ahí, bueno, ¿y eso de qué depende? Depende de decisiones políticas que permitan tener un sistema de pensiones en el cual sintamos que más o menos los recursos que ahorramos o que se ahorran, bueno, van a ir en nuestro beneficio. Entonces, pero lo que quiero decir es, hoy día no estamos, esa es mi opinión, es cierto que hay mucha gente que quizás está esperando a ver cuándo puede salir a la calle otra vez a manifestarse, pero hay muchas otras personas que ya no están pensando en eso. Están pensando en cómo van a subsistir, en qué pega van a encontrar, qué negocio van a montar, cómo se van a reconvertir. Los trabajadores que están en el sistema de protección del empleo, la mitad de esos trabajadores no va a ser contratados nuevamente. O sea, hoy día están en protección del empleo, mañana
no van a tener trabajo, las empresas se van a... O sea, y entonces ahí sí tenemos que tener que mostrar, por eso digo que la constituyente tiene que ser vista como una esperanza, o sea, como algo, como un símbolo de esperanza, no puede ser solamente una discusión del artículo 5 con el artículo 4, tiene que ser visto, aquí nos vamos a juntar a ver de qué mejor manera podemos administrar la convivencia de tal manera que podamos tomar las mejores medidas, porque esa es la raíz de la desconfianza. No confío en que esa gente por la que yo mismo voté o por la que no voté porque ya no voto. Piensen usted que Sebastián Piñera fue electo por una mayoría, y sin embargo por él votó en la primera vuelta el 26% del padrón electoral. Pero eso no es privativo de Piñera, o sea, eso ya viene ocurriendo hace mucho tiempo. Entonces, no es tan raro que después aparezca un montón de gente que se le opone al poco rato. O sea, ahí hay un... Y la Constitución le va a pasar lo mismo. Entonces necesitamos hoy día hacer un esfuerzo doble, demostrar que esos problemas cotidianos y la forma como se enfrentan tienen directa relación. Y para eso hay que priorizar. ¿Eh? Eso sí, me parece, no es el rosario de todas las reivindicaciones. Esto no es el acceso a la felicidad completa, al cielo. Es simplemente que prioricemos aquello que efectivamente es lo que importa, digamos, a las mayorías, y las maneras mediante las cuales esto se puede procesar de buena forma, de tal manera que las decisiones sean de la mayoría y no de las minorías, que es lo que pasa ahora. Correcto. Oye, muchas gracias por tu participación. Adolfo, tú cierras, te invito a cerrar y no sé si quieres indicar a quienes están saludándonos también. Perfecto. Es muy interesante, creo, lo que plantea Gonzalo, porque nos genera una cuestión de que es una retroalimentación. La legitimidad genera participación, pero a la vez la participación va generando legitimidad. Y creo que esos son los elementos que hay que conjugar, sobre todo teniendo en horizonte el proceso constituyente. Y creo que, como muy bien plantea él, la educación con respecto a lo que significa este proyecto es una cuestión fundamental, ya que necesitamos vincular el entender cómo nuestra vida diaria se ve afectada por estas macro decisiones que muchas veces parece lejana. Para toda una generación creo que el debate constituyente era una cuestión muy extratemporal, muy alejado de nuestra realidad, pero lamentablemente también la misma pandemia ha ido develando que esta institucionalidad que viene precisamente desde la herencia dictatorial ha sido el generador de los grandes conflictos que hemos tenido. Y creo muy bien, como dice Gonzalo, que hay que priorizar, o sea, que hoy día en Chile exista gente que no tiene trabajo y a las cuales les van a cortar los servicios básicos, el agua y la luz, y que el gobierno diga que esto no puede ser subsanado porque es inconstitucional, creo que demuestra precisamente la necesidad de este cambio, y como muy bien decía Gonzalo, que la nueva constitución tiene que transformarse en una sensación de esperanza. La efervescencia que existía en octubre y que lamentablemente por la pandemia hoy día no existe, creo que hay que dar la vuelta por la sensación de superar un estado anterior de esta nación Chile, que ya quedó claro que esta institucionalidad no sirve para los tiempos modernos y es necesario un reeducamiento que represente a todos aquellos que conformamos este país. Así que nada, agradecer mucho a Gonzalo por su participación. Creo que nos diste luces muy interesantes para el debate y sobre todo para orientar también el rol que tenemos que tener nosotros como institución, nuestro rol educacional con respecto a la incidencia en este nuevo texto fundamental que estamos creando. También como saludar a todas las personas que se sumaron a esta transmisión en vivo, comentarles que va a quedar en nuestro canal de YouTube y en nuestra web Conectados con la Memoria, por lo cual pueden revisitar esta entrevista todas las veces que quieran. Agradecer nuevamente a Gonzalo por su participación, muchas gracias, esperamos seguir contando contigo, creo que tenemos un trabajo que se va a entrecruzar y que necesitamos llevarlo a cabo durante este año, así que esperamos que esta no sea la última vez que te veamos junto a nosotros. Excelente. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Adolfo y Claudio, y seguimos. Adiós. Hasta Chao, pronto. chao. Que estén bien.